Para Junior Fernández, saliendo el conjunto paraguayo. Esto está 0-0, recupera Japón y va a la carga ahora por el costado izquierdo. Viene Minamino, se coloca, manda al centro. ¡Oh, primer palo! Está el arquero. Suerte que no peinó porque era buena la jugada. Pero cuando la tenemos estamos tocando bien. Falta profundidad, falta inciso. Falta el que encare. Nos hace falta y bastante inciso. Ahí iba Nakamura. A la gente que iba preguntando, APF TV o Tigo Sport, para ver este gran amistoso partido donde estamos empatando. La vamos viendo Ito. Retrocede para Seku. Suzuki, que recibe el arquero. Suzuki levanta la pelota. Suzuki buscaba a Ogawa. La pelota se ahoga por esa zona y ya corresponde a Paraguay. 1.100 personas conectadas. Vayamos compartiendo, muchachos. El partido sigue 0-0. Balón para Junior Alonso. Alonso decide retroceder. Ponen aprietos a Omar Alderete. Saca con serenidad el juego con Junior. Está jugando Paraguay-Japón para la gente que está preguntando. Al partido amistoso. Y avanza y va. Se viene ahora Dieguito González. Diego González, ex Lazio, el Diego. Toca atrás. Se viene el conjunto paraguayo. Moviendo las piezas Gustavo Alfaro. Zurdo por derecha, Diego. Allí mismo. Saludos para Jaime, para Alejandro Chaparro, para Ismael Vázquez. Vayan compartiendo. Tap para la pantalla. 0-0 el marcador. 7:20, 7:30. Ahí está. En APF TV gratis, muchachos. Salida para Gómez. Gómez en corto por el costado izquierdo. Aparece Omar. El hombre del Sunderland para Junior. Junior para Miguel. Bien. Miguel para Junior. Se va a las pelotitas. No, sí, gente, hace el malo. Hizo su notito. No. ¿Qué digo? Ay. ¿Cómo está viendo Paraguay? Bien. Está bien plantado Paraguay. Nos falta eso que acabamos de decir. Alguien que encare. Pero me gusta la forma en que estamos triangulando, cuidando a la pelota. Bien Paraguay hasta ahora. Saludos para Insamu. Saludos a César Busto, a Héctor Sosa, a la gente que se va uniendo. Saludos Suárez. Paraguay está jugando a sí mismo, Elías. Está jugando la albirroja. Cuidado atrás con Omar. Recibe la pelota ahora Junior. Saliendo el portero Junior Fernández. Gatito elevó la pelota. Recibe la marca. Siente agua hasta nave. En esa, el hombre albirrojo tocando Diego Gómez. Balón de Gustavo por el costado izquierdo. A ver si la rescata. No se va. Aparece Alonso. Junior Alonso. Va tocando Miguel con Junior de vuelta. Alonso para Cubas. Cubas que elevó para Tony Sanabria. La salida correcta es de Japón. Es de Junosuke Suzuki. Avanza por el costado derecho Ito. La despliega por el costado izquierdo para Nakamura. Nakamura mete al medio para que la lleve ahora Tanaka. Tanaka para Nakamura. Se va moviendo la pelota del conjunto japonés. Esto está 0-0, 9 minutos. 9 minutos de la primera etapa. Ayemuseku por el costado derecho ahora. Avanza el 14. Ito adelantó. Se viene Doan. Cruzó el arquero. El arquero, señores. Domina. Hasta ahora jugando más por el sector derecho el equipo japonés. Tocan muy bien, tienen mucha velocidad. Y los volantes sobre todo se desprenden muy rápido. O sea, no se quedan en su lugar. Es una muy buena prueba para Paraguay. Desde el punto de vista del ataque, de tener más ataque y también de cómo salir de una presión tan intensa como la que está haciendo Japón. Saludos. Lo llamo a Ronaldo en el banco. Así mismo, saludos a la gente que se va uniendo, que está con nosotros. Ahí va jugando, tocando el equipo albirrojo. Balón atrás para el portero, muy atrás para Junior. A la gente que pregunta, Tigo Sport o APF TV. Saludos a Arturo. Saludos a la gente. Ahí va la pelota para el portero Suzuki. Saludos para Markov. Saludos para Insamu. Saludos a toda la gente que está con nosotros. 10 minutos. La gente capaz se queja mucho porque no sale en los canales clásicos como antes. Pero son derechos que se pagan, muchachos. No podemos
Oima, Juan Centurión, Dente Maoigo. Saliendo el conjunto japonés. Tenemos 10 minutos. 10 minutos de juego a mitad de cancha. Igual se escucha por pasión. Así mismo, escuchalo con nosotros, sentilo con nosotros. Ahí está la pelota para... Bien Paraguay. Ese primer combate me... Sí. Ese primer combate me gusta ahí. Balón por el costado izquierdo. Se va moviendo el conjunto japonés. ¡Qué grande Víctor Méndez! Dice Naruto versus el pájaro campana. Dice qué grande Víctor Méndez. Saludos. Ahí está la salida de Yunosuke Suzuki. Quiso bien, adelantar. Bien, Buena bien. marca de Paraguay. En Tigo Sport, muchachos, Canal 100. Balón que ya Bien. mueve Paraguay. Conoce la pelota Tony. Toca por el costado izquierdo ahora para la salida de Junior Alonso. Alonso para Almirón. ¡Epa! Falta. Fue falta. Falta Sí, de señor. Ayemuseku. Sí, señor. Hay pelotas paradas para la albirroja. ¡Qué buena jugada entre Almirón y Junior! Fue falta, no fue a la pelota, fue directamente hombro contra espalda. Pensé que le dolió abajo también a Almirón. Por lo visto hubo ahí una especie de la famosa llantada. Exacto. Rodilla contra muslo, esa. Uy, esa es la esa que duele. Sí. El famoso Después apareció. cuarto oro. Apareció después lo de paralítico. La paralítica, exacto. Pelota parada para la albirroja. Primera ocasión. Levanta Diego González al área. Bien. Primer palo. Remate. ¡Ay! Cerquita Paraguay. Estaba Gustavo para clavar el primero. Qué bien nos acercamos, mi querido Robert. Qué buena. La primera peinada y después la segunda. En el Palmeiras entra. Sí, sin problema. Le Paraguay versus Japón, señores. Le falta al capitán ese gol. Ese golcito. Saludos a toda la gente. En USI no funciona mi tío. Fíjate la posición de Diego. Ahí está. En el medio, ¿viste? Sí. Detrás del 9. Una especie de enganche, Diego detrás Gómez. del 9. De eso Ayer lo hablábamos. ayer. Exactamente. De esa posibilidad. Y me parece correcto. Ahí está la pelota. Recupera Paraguay. Había falta. Dice el juez del partido. Hay falta. Pelota parada para Japón. Tenemos ahora 13 minutos. Este señor está hace mucho en la selección, ¿verdad? Moriyasu. Me parece. Ataca Paraguay. Se viene la albirroja con Tony Sanabria. Despliega por el costado derecho para Diego González. González que decide retroceder. Balón asegurado con Gustavo Gómez. Gómez para Omar. La salida del hombre del Sunderland. Tocando para Junior Alonso. Alonso para Miguel Almirón. Almirón que adelanta por el costado izquierdo ahora. No salió, que siga. Dice Diego Gómez, no la puede llevar. Y ahí viene y se despliega el conjunto de Moriyasu. Se viene a la carga ahora. Tanaka deja por el costado izquierdo. Avanza y va Japón. 14 minutos. 14 minutos de juego, señores. Esto está 0-0. 0-0 para la gente que va preguntando. Y va ahora Ito. Ito no puede pasar. Ya saca Paraguay. Avanza la albirroja. Luis Moreira, saludos. No funciona Maggi. Aninati será A. Aninati. Vayan poniendo APF TV en la app de descarga. Descarguen, muchachos. Saliendo el conjunto japonés. ¿Hasta dónde se fue Watanabe? Recupera Paraguay. Me gusta la cerveza y el asado. Bien. Dice yo soy paraguayo, dice el Cántica. ¡Epa! Falta, muchachos, falta. Cobró fuera. Cobró lateral. Ahí Para está. Japón. Tuyoshi Watanabe. Tampoco dice, no funciona PFT. No, qué lástima, muchachos. Y Tigo Sport la solución. No es gol. Está 0-0, muchachos. Está 0-0. Avanza Japón. Va Ito. Este es Doan. Doan con la pelota. Se va. Lateral para Japón. Bien, Cubas. Ahí lateral para el conjunto japonés. Tocando Minamino. Ayesu. No sale lo de Ayemuseku. 0-0. 0-0, muchachos. 0-0 el marcador. Está empatado el partido.
Tenemos que tener un poco más la pelota porque o si no vamos a cansarnos mucho. Estamos corriendo mucho detrás de la pelota. Bien, pero corriendo mucho detrás de la pelota. Tenemos que tenerla más. Ogawa decide tocar atrás, se viene Japón, viene el centro del área, solito Bien. para Doan, sacó Junior Alonso, sacó Junior Alonso, muchachos. Ahí apareció Nakamura con el centro. Hay Bien, juego. Concentrado también Junior en esa porque el lateral tiene que cerrar cuando el centro es desde el otro lateral, y estuvo bien Junior ahí. Hay juego con las manos para Japón. Tenemos 16 minutos. Todos en el área. Los japoneses. Hay juego. Atención. Hay córner. Viene el centro al área. El salto de Omar. Saliendo Omar Alderete. Pelota que le llega a Japón. Japón que insiste. Paraguay también. Bien. Pelota arriba. No llegó a buen puerto. Hay posesión del conjunto japonés. Se mueve de vuelta Nakamura. Recibe Nakamura. Toca por el costado izquierdo. Se va moviendo la pelotita con los japoneses. El equipo de Moriyasu. Tocando a Kesu. No puede. Recupera Paraguay. Pelota arriba que va. Avanza Minamino. Tocó Japón. Sigue Japón. Paraguay ya recupera, pero se la roba de vuelta. Japón está robando. Moviendo ahora en esa Ito. Pelota arriba. Se escapa de Ito. Hay salida para la albirroja. Salida para el conjunto albirrojo. No, dice córner. Córner, señores. Córner para Japón. Está inclinando de a poco esto Japón. Por eso digo lo de tener más la pelota. Nos están sacando la pelota cada vez más cerca del arco y están generando más situaciones. Hay córner, levanta la pelota Ito al área. Le quedó bollando. Rebató. Se fue afuera. Y hay salida para el conjunto albirrojo. Se está acercando Japón y también con pelota parada Robert Singer. Sí, que son el fruto justamente del ataque. Sigue insistiendo por el lado derecho. Y los volantes llegan permanentemente. Salida para la albirroja. Ahí está Moriyasu anotando las primeras cuestiones. Estamos saliendo bien de atrás, estamos bien parados, pero tenemos que tenerla más. Tenemos que tener más la pelota en nuestro poder. Porque al no tener un jugador desequilibrante, en este equipo podría ser Almirón. Por ahí podríamos esperar algo. Lo quiero ver a González. Lo esperamos mucho. Lo quiero ver a Diego. A Diego González y Diego Gómez como una especie de enganche. Vamos viendo a la gente que va preguntando y dice que va a prender vivo y va a mostrar el partido. Le aviso que se le va a caer la cuenta y va a comer multa. Para la gente nomás ahí. Señores, APF TV, Tigo Sport, tarjeta roja, no sé. Buscalo, muchachos, buscalo. Y va al ataque Paraguay, va Diego González, dejó la pelota por el costado derecho y se viene Paraguay. Avanza la albirroja, pelota por el costado izquierdo, solo para Almirón, hace el Almirón, tocó al medio y está. No puede ser. No. Lo que se perdió Paraguay, la más clara del partido hasta el momento, Robert. Lejos. Qué lástima lo de Miguel, qué mal controló. O sea, en realidad no controló nunca esa pelota. Qué buena jugada. Bobadilla. Abre juego, va épico Almirón, dice el chat. Anina y la nina el chutaque al arco y Fernando Colmán, saludos. Atención que va la pelota arriba para Qué buen Tony. pase. Almirón. Del albirroja Almirón. Miguel Almirón para la albirroja.
baja, señoras y señores. ¡Qué buen control! ¡Qué buena pelota! La bajó con la zurda. Se colocó y la disparó y remató. El arquero nada que hacer. Ya se hace sentir Paraguay en el suelo asiático. Señoras y señores, Paraguay 1, Japón 0, mi querido Robert. Qué gran gol y que rápidamente le llega una segunda oportunidad a Miguel. El pase no sé si fue de Damián, pero el pase fue magistral. Después el control aquí sí y la inteligencia de Migui para definir porque de sobrepique, porque llegaba el japonés para rechazar. Excelente, la jugada fue perfecta y era lo que nos hacía falta, tener la pelota, porque podemos, pese a que no haya un jugador como Julio, como Enciso, tenemos que hacer esto, triangular, tener la pelota nosotros, que alguien pique al vacío. Quedó 2 veces solo Almirón, en la primera no pudo, en la segunda definió con gran categoría. Excelente lo de Paraguay. Así mismo está ganando Paraguay 1-0. 1-0, muchachos, qué bien bajó la pelota Almirón, dice. Qué linda imagen es esa en la que se ve el salto de Almirón y el control. Ahí está, esa imagen es estupenda. Y después el sobrepique, cuando la pelota va cayendo, el japonés llegaba ya para rechazar y ahí, en ese movimiento le gana a Miguel. Saludos a la gente de Venezuela, dice los veo de Venezuela, saludos de CE, saludos a la gente. Bueno, mi querido Elías Garcete, tenemos 22 minutos. 22 minutos de juego, señores. Paraguay está ganando 1-0. Hasata, Trozata, Canilla, Mopeta, dice Dani Galeano. 1-0 al marcador. Avanza y va. Toca Japón. Japón con la pelota ahora. Marcos y Siker, los únicos que laburan este programa, dice. ¿Será que no estaba en offside? Si no, da igual. Dice, saludos de España, saludos de Bélgica. Dice, estoy leyendo el live de Zapucay. Saludos. Saludos a Zapucay, a la gente de Zapucay. Yo creo que hay VAR, ¿eh? ¿Hay VAR? Sí. Sí. Pelotas para Junior Alonso. Hay una imagen en donde se ve que él pica en diagonal y ahí habría que ver lo del pase, pero insisto, creo que fue Damián, no sé si fue Damián o Cuba, para mí fue Damián, pero cualquiera que haya sido, el pase fue magistral porque lo deja solito a Miguel. Ahí va de vuelta Paraguay, mitad de cancha con Cuba que toca. Bien. Cuba moviendo, transitando, saludos de Argentina, vamos Paraguay, dice. Me encanta ver jugar a un equipo paraguayo así. Y después te dicen, esta no es la nuestra, nosotros no tenemos que tocar, lo nuestro es ir. No, lo nuestro también es saber jugar bien al fútbol. Nosotros tenemos muy buenos jugadores. Muy buenos jugadores, no tenemos por qué renunciar a jugar bien al fútbol. Me encanta ver a una selección paraguaya así. Ahí va saliendo la albirroja. Pelota para Junior Alonso. Alonso que recibe, toca para Miguel Almirón. Bien. Ya marcó el primero Miguel Almirón, que marcó el tanto del partido. 1-0. 24 minutos. Almirón se confunde. Rescata Paraguay. Saludos para Eduardo Maciel. Saludos. Está ganando la albirroja 1-0. Dice, no le pueden parar a Honda y a Yamaha. Dice. Muy bien, Japón. Suzuki está en el arco. Suzuki está en el arco, ¿cierto? Y también en la saga central, Suzuki. Hay 2 Suzuki en este equipo japonés. Ahí hubo un agarrón entre Cáceres. Pero no pasó nada. Con Nakamura. Lateral de Japón, saca Paraguay, la despeja, la revolea, pero le queda el balón a Watanabe. Sí recuerdo, más allá del juego, de los nombres y todo, Marco, a Honda. Sí. Era un muy buen jugador. Pelota arriba, el salto de Gatito con los puños, le quedó a Ito, quiere salir Paraguay. Salida de Diego Gómez, arriba el toque de Almirón, avanza, cae, jugador japonés que siga, dice el juez. Toca Japón, mira el remate, tapó el arquero. Y el gol. Gol de Japón. Ay, Gatito Fernández. Ay, Gatito Fernández, qué gol. ¡Qué gol desastroso!
que nos acaba de hacer Japón, señoras y señores. Gatito levanta la mano, hace el gesto Es que y la pelota llega a las redes, Robert. Es que parecía una Gol. tajada. No, fenomenal. Parecía una tajada fenomenal. Parecía que la había tirado al córner. Y sin embargo la pelota cae, directamente adentro. Señores, gol de Japón. Gatito. Con una mano cambiada. Metió la pelota. Entró. 1-1. 1-1. A la gente que pregunta dónde se ve, les voy a decir Tigo Sport o APF TV o Tigo Sport. Se paciencia venden y será. Olveira mante falta y se queda arruinado, dice Fix. Era falta, alguien, nos están robando. Ataca Paraguay. Miguel Almirón que va. Miguel que tiene. A ver, Miguel cruzó. Más querido. Pero viene, tiene que tener de estas arrancadas. Él es el desequilibrante al no estar Julio. Pero lo veo rengueando. Sí. Lo veo rengueando a Miguel. No sé si de aquel encuentro que le cobraron falta al japonés y se lo llevó por delante. Se lo llevó con un choque en la espalda, pero en esa misma jugada él había mostrado que en la pierna. La verdad que te dije lo de la llantada. Sí. Yo pido por el señor Morel en el arco. Gatito, 0 penales tapados. Marcos, 1 datos, dice. Gil titular, ya pide el chat. Ahí va Tigo Sport, muestra, muchachos. Tigo Sport. No sé si fue, para mí no fue falta, ¿eh? Yo creo que presionó bien Japón. Creo que fue Diego González el que atrasó mal esa pelota. Y ahí se generó el contragolpe de Japón. La recuperaron muy cerca del arco. Era una tajada fantástica del Gatito. Y después se metió. Señores, el partido va 1-1. 1100 personas conectadas a la transmisión. Saludos para Ronald Armoa. No es Sub-20. Esta es la principal, muchachos, la principal. Sub-20 está viajando de vuelta. Sí, señor, está volviendo. Franco. El otro lado te dice que te vayas, hermano. Ito, se va la pelota. Canal 100, Tigo Sport, APF TV. Si pueden ver. Después, ¿cuál es? Es que... Qué jugada rara. Mirá, Gatito. Se le va a fundir. ¡Gatito! Se le va a fundir. ¡Qué locura, Gatito! Ya. Pero bueno. González está jugando bien, ¿cierto? Diego, sí. Me ha sido simpático nomás es la transmisión. Cuando ves que esa transmisión viene de Japón y ves todas las cosas en 3D y eso es súper loco lo que hacen los japoneses con el fútbol. Mano, juegue, dice, avanza y va. Tocando, Japón cruzó, llega por el costado izquierdo, está Minamino, tapó el arquero. Bien, gatito. Tapó el arquero, Minamino, estaba ahí. Avanza y va, Paraguay, recupera de vuelta en esa Tanaka. Avanza Tanaka y va para Minamino que cruza. Y otra vez al derecho. Tiene esos cruces. No está bien Diego, ninguno de los Diego. No está jugando bien Diego Gómez y no está apareciendo como uno quiere que aparezca para verlo a Diego González. Hay córner para Japón. Tiro de esquina para Japón, señores. La va colocando Ito. Tenemos 29 minutos. Saludos para Carlitos Peralta. Qué linda la camiseta manga larga, el que va a tirar el córner. No es la térmica, sí. Es la manga larga. Levanta Ito la pelota. Salto de Juan Cáceres. No hay nadie. Y le queda de vuelta el balón. Diego Gómez no es su posición. Luego, ¿dónde está? Y se pasó lo mismo contra Brasil. Pelota arriba, de vuelta para Japón. Despeja Paraguay. Tenemos marcador. Desde mi trabajo, saludos para Marian Gómez. Saludos para Carlitos Peralta. Pelota para Paraguay en salida. Avanza y va Junior Alonso.
Este es Alonso. Bendecido viernes. Gracias, Mariam. Detalle, le falta a Gatito confianza y seguridad con el pie, seguridad en la salida y seguridad para atajar. Detalle también, dice. Bueno, Marino Arzamendi, es tu momento de brillar en la selección, dice. Se lo están fundiendo en Twitter, ya estoy viendo. Sí, pero ya. Sí, no. Avanza Cáceres. Es que estaban esperando solamente esto de Gatito. Sinceramente. El error en la selección para Gatito y ya está. Pero además es un amistoso. Va Almirón. Almirón tocando. Gatito ya debe ser tercer arquero en esta selección. Dice, ¿cuánto vamos? 1-1. 1-1, muchachos. 1-1 el marcador. Gol. Marco va a atajar más que Gatito. Ojalá no sea titular en el Mundial. Tranquilo. Estamos trabajando. Doan mueve la pelota. Me encanta cómo juega Diego González. Dice Silvio. Esa fue innecesaria. Foul. Chau ya, dice Mr. Tens. ¿Te imaginas qué pasa esto contra Argelia en fase de grupos, Marcos? Uf. Sí. ¿Cierto? ¿Cómo están esperando este error los muchachos? Es que ahí está. Están buscando este. Este error Le va a poner feliz a mucha era lo que la gente esperaba. gente. Buscábalo. Sí. Es lo que la gente esperaba. Estaba pendiente. Sí, señores, el partido está 1-1. A la gente que pregunta y pide que mostremos, dice Pendebaí, no queremos ver su cara y todo lo que quiera con el ánimo de ofendernos, como si fuera que nos van a convencer de esa manera. Les aviso, muchachos, que sí podemos mostrar. Vamos a estar mostrando. No podemos mostrar porque vamos a pagar muchísimo y multa, nos bajan la cuenta. Así nomás. Y le recalco. APFTV, Tigo Sport, los canales pirata, no te puedo decir. ¿Me explico? El tiempo nos dio la razón. Buscar Pico Franco era demasiado evidente que pasa. Póngale quién. Como las viudas de. ¿De quién? De Alfredo Aguilar en la selección. Imagínate los olimpistas. Saludos de Villata, saludos a María. Temprano todavía vamos a ganar, dice Romina. Ahí cambia de otro cántico. Sí. Canal 100, sí señor. Canal 100. Volvé ya, dicen. Paraguay 1. Japón 1. Escucha todo mi curso, Marcos relata bien, dice FedEx. Qué grande. Saludos para toda la gente. Amigos de FedEx. Pelotas por el costado izquierdo. Avanza ahora Japón. Va dominando ahí abajo. Alfaro mismo estaba buscando este error, dice. No, qué bola. Ay, Este es Ayemu Seku. ¿Cómo? Seku. Ayemu Seku. pues había uno parecido, yo aquí escuché de un periodista. No. No es ese. No. Tranquilo. Sano. Tocando. El balón para Tanaka. Avanza Japón. Viene el balón para el 21. Dominando y va. Por el costado izquierdo, Doan que va mandando el centro al área. Gatito. Bien, Gatito. Gatito. Miguel Martínez pide selección, dice el chat. Ahí recupera Japón, mitad de cancha para Ayemu Seku. Seku que ya descarga por el costado derecho con Ito. Ito que domina. Ito mete al medio. Va saliendo. Gente. ¿Qué pasó? ¿Por qué tanta puteada Gatito? Gracias a él nos fuimos al Mundial también, muchachos. Es el Versa de la selección. Ito para Doan que va, cruzó la pelota, le quedó botando, viene Nakamura, arriba y afuera. Estirado. Arriba y afuera, Nakamura le pegó. A mí no me pareció un error de Gatito. A mí no me pareció un error de Gatito. O sea, fue una de esas jugadas increíbles porque parecía una tajada fenomenal y la pelota de repente cae ahí, pero no. La tajada fue buena. Y Gatito tiene esa también que no liga, porque aquella vez me acuerdo en el clásico cuando le había hecho una tapada estupenda a Derlis y después otro compañero falla, Leguizamón hace el centro y Derlis marca el gol. Mira lo Cubo con las mechas rubias. ¿Verdad? Sí. Ahí está, ataque fusa Sí, le Cubo. pregunté por el amigo. ¿Cuántos años tiene el Cuba? ¿Cubo o Cubo?
Cubo. No, el japonés Cubo tiene 30 y algo. Ya, no, un poco menos. ¿Sí? Ha de tener sus 25, 26 ya. Él Sí, fue la pasa gran- que él muy rápido, a los 24. 16 y algo estaba ya jugando. 24 tiene Robert. a la pucha. 24 años. Nueva seguridad, gatito, muchachos, seamos sinceros, dice. 35 minutos de juego. Paraguay está empatando con Japón. Quiero saber qué dice la gente. Gatito, Orlando Gil. ¿Se le sigue dando confianza a Gatito o quiere cambio? Coméntenme, den su opinión, muchachos. Ahí va moviendo las pelotas por el costado izquierdo Japón. Se va desplazando el balón por la mitad de la cancha. Este es Watanabe. Ayemuseku, Watanabe. Bien, Recibe Pablo, Gil, bien, Gil, bien. Gil, Orlando, dice el chat. Bien. No hay que matarla, Gatito, tiene talento, solo falta averiguar para qué. Dice, no. No, Gil, basta. Gil, Jan Barreto, Gil Fernández. Dice, Jan, dice el chat. No, pues ya no. Orlando llega más. Gil toda la vida. Gil, dice. Orlando Gil, dice Martín. ¿Gil o Gatito? Soy más de Zamudio. Gil el mejor, dice. Saludos de Hernandarias, saludos Roberto. Mitad de cancha para Japón. Esto está 1-1, muchachos. 1-1. Pelota por el costado derecho para Ito. Ito que adelanta. Ahí va Doan. Minamino, ¿qué espera? Este es Doan. Minamino. Arrancó. Ahora sí está tocando. Ahora sí. Ayemuseku sacó la pelota. Recupera Paraguay. Cayó. En esa. Hay falta. Gil nomás, dice Chilaver, dice Orlando. El peor Bobadilla, dice. Gracias, Sofi, por seguirnos. Vamos, Paraguay, que se puede, dice Quiroga. Gatito o Gil, soy más de Martín Silva de 2021. Martín Silva 2021. Ahí está Sano, mirando. Gil, ya estamos completos, dice. Cualquiera quiere con manos, dice. Pelota. Estira ya al aire, será Hakuma. En el. No sé dónde está el control. De control. Ahí está. ¿Está comprendido? Sí, pero. ¿Es de acá lo que falta? Hay falta de Paraguay de Damián Bobadilla. Hay que darle la oportunidad a Gil, dice el chat. Jamás y no el café. Jamás no. Fidencio Viedo ataja mejor que Gatito. ¿Quién en Maya gestiona eso? 2-1. Saludos desde Bilbao. Saludos, Carmen. Justo Villar, dice Gil. Va épico, vaya, iba pero ya por Gatito, dice Willy. Si Gatito quiere ser titular, tiene que buscar un club donde juegue. Si no, no sirve de suplente en su club, dice. Eso podría tener razón. Lambaré presente, saludos para Matías Benítez. Saludos. Ahí está la pelota. Yo creo que el único Gatito que vale la pena es Marcos Garfield, papá, Cerdito Winnie de Pumorel. Balón de Japón. Saludos Joenau, saludos López. Ahí va tocando Japón 38. Gracias, Carmen. Saludos de Capitán Ruta 2. Saludos, Romina. Pelota por el costado derecho. Avanza Ito. Ito. El balón de Ito por el costado izquierdo. Vamos viendo a Yemuseku. Toca Sano por el costado izquierdo. Avanza y va. Avanza y va Japón. Ahí va la pelota de Japón. Encara, viene el centro al área y está. Tapó el arquero. Tapó el arquero, Tapó Gatito. Tapó Gatito, pero estaba adelantado igual. Pero tremenda tapada de Gatito. Estuvo cerca el segundo. El segundo de Japón. No tenemos hace rato la pelota. Prácticamente no estamos pasando la media cancha. No me está gustando lo de Diego González. Quizás no sea culpa de él, pero no lo veo tomar la pelota, arriesgar, hacer algo diferente. La selección no tenés que estar nomás. La selección tenés que marcar presencia. Esta es la oportunidad de Diego. Y ya ha perdido muchas pelotas, a lo mejor por falta de confianza, por querer atrasar, jugar simplemente, hacer lo justo. Pero la verdad, no es un buen partido de Diego. Y Diego Gómez, otra vez, con muchas fallas en los pases. Se está viniendo Japón. Hace rato que no hacemos nada. Después del gol, prácticamente no llegamos. Salida para Paraguay, salida para la albirroja. 40 minutos. A la gente que va preguntando dónde se puede ver
Les pido disculpas porque no puedo decir las aplicaciones piratas y eso. No podemos decir nosotros acá. ¿Por qué? Porque estamos respaldadas por una marca muy grande. Y nosotros no apoyamos a la piratería y nos van a retar. Pero sí APF TV y Tío Sport, muchachos. APF y Tío Sport. Ahí ustedes pueden lanzarse la información si quieren. Pero nosotros desde acá no. Marcos Morcilla Morel, tremendo arquero, pide selección. Marcos, déjate pues de esa gente. Lo peor son la gente de TikTok. Esos son allá de la campaña. Tranquilo. Abel Gonzalo. Tranquilo. Abel Gonzalo. Pelota atrás, 41 minutos. APF TV, muchachos, tienen que descargar. Hay que descargar de la app. Pero qué grande, Daisy. Hola, Day. Doña Daisy. Atención que va la pelota. Dale uno a la cabra, Adam. El café. Viene pelota al área. A Adam nomás dale ese cafecito. Ahí está Adam. El sector derecho. Gracias, Daisy. Gracias. Daisy Abadía. Así nomás te la dejo. Gracias, Daisy. Qué calidad. Jaupelo, muchachos. Saludos desde Buenos Aires. Le escucho viajando sobre la autopista La Buenos Aires, La Plata. Saludos, Claudio. Este sector derecho fue utilizado todo el primer tiempo por el equipo japonés y no se pudo solucionar. Diego León. Dice, saludos de las facultades del baño, le estamos viendo. Dice, Bueno. espectacular. Sí, falta. Avanza y va y se viene ahora Japón. Viene el balón para Doan. Viene el centro al área. Saca. El partido a 1-1, muchachos, empatado. El marcador. Samir Diarte. Si es por mí, te muestro el partido. Te muestro el marcador. Te muestro todo. Pero no puedo, hermano. Te pido 1000 disculpas. A la puta chat. Todo lo que se dice a usted no le gusta. Peor que. No voy a decir peor que. Pero nada le gusta. Se tira opciones, no le gusta Gatito, no le gusta nada, no le gusta. Tienen opción ustedes. ¿Qué ponen el lateral izquierdo? Si es que no está funcionando Junior Alonso. Blas Riveros. Y Nostaño. Bueno. Cierto. ¿Cómo ven? Tío Sport, muchachos. Tío Sport está mostrando el partido. 42 minutos con 49. 49 minutos. Perdón, 42 minutos. Marco, déjate por esa gente. No, ya le dimos. Mi novia no me contesta desde ayer. Dice, me dijo que se quedó sin batería. Anímate. Ahí está. Un saludo. Saludos para vos, hermano. Como le pasó hace poco a un jugador de España. No, Tiene una novia de batería. no. Atención. A un jugador de España le pasó hace poco una cosa muy loca. Se le había perdido el anillo de compromiso a su señora. Y 3 meses después, por acto y suerte del señor, su mejor amigo encontró en un estacionamiento. Qué grande. Déjate. Marcos Llorente, jugador de la selección. Cállate, de por España. favor. Diego, Franco. vamos, Diego. Diego tiene que aparecer más. Diego tiene que ser más Algo importante más. en esta selección. Sí. Decirle Damián que muy bien, Damián y Cubas. está jugando bien. Yo lo que bien. quiero saber quién le metió la asistencia a... Por eso te digo, para mí fue Damián. Damián fue. Ay, Gatito, No, lo no, que no. hace Gatito. mamá, Damián fue. querida, Pobre Gatito, así no se te y puede va ni a la defender. carga, saca Paraguay de vuelta, vamos al Birroca, gracias la doble R. Cacto tal. Bien, Rodney, bien. APF TV, buena pelota para Miguel. Este es Tony, buen balón. No puede. No llega. No llega. Oye. Y ahí está Suzuki. Este Saludos de la Suzuki es un estancia. tembo. Un japonés tembo, este Suzuki. Un cagada, un plaga. Estadounidense. Sí, estadounidense y tiene otras raíces también. Pero él estuvo en la selección olímpica. Yo una vez, y ellos se quedan en el mismo hotel que nosotros, con Nelson. Sí. Este Suzuki tembo. Suzuki, yo le dije, foto, ¿quién quiere picture? Le dije, no, me dijo. No se quería quitar foto conmigo, no se quería quitar foto con Nelson, y ahí está, triunfando. No. Pero ¿por qué le vas a odiar? Porque te digo que no quería una foto. Y fue mal educado, agrandado. Yo creí que era un atentado. No, mal educado No, acá. y agrandado. Sosa, muchachos. Ramón Sosa está lesionado. Para la gente que va preguntando por Ramón. Sí. Está lesionado Ramón. Y después nos metieron 4, ¿la verdad? Sí, me acuerdo. Tocando. Ogawa. Saludos a Martina Villagra. Sí, está, así mismo, está lesionado. Ustedes saben todos. Informen en el chat.
Informen ustedes en el chat. Buena pelota arriba para Japón. Pelota para Ito. Recupera Miguel Almirón. No la deja ir. Miguel Almirón, que bien la está controlando. Tiene un Alonso que recibe. Alonso con el balón. Alonso quiere pasar. Doan. Cayó Doan. Hay falta. Falta. Todos. Gracias. Saludos a Teodósil. A toda la gente que va siguiendo. Vaya compartiendo. A Joaquín Gaona. Gracias, hermano. Metió un... Ahí está, Ferchu tiró la información, muchachos. Cayó en la transmisión de APF TV a Ninati. Ahí Ferchu tiró una información. Ferchu tiró la información, muchachos. Yo no les puedo decir, pero Ferchu tiró. Pelota parada para Japón. 2 minutos agregados. Vendrá el balón. Saludos de orquesta, dice Alviño. Saludos. Ahí está Alan Benítez. Juan Espínola sentado al lado de él. Vendrá la pelota. Ahora para Japón. Escóndale el pasaporte a Gatito para el Mundial, dice el chat. 46, nos vamos hasta los 47. Gracias Bruno Osorio por seguirnos. Vendrá la pelota al área de Ito. Pasado, le quedó a Doan el remate. Gatito, pero de vuelta la devolución para Doan. Le pega afuera. Me desespera Robert con su juguete, ya que cogen de la partido. Por eso estamos tranquilos acá. Saludos de Belén, dice. Saludos. Gracias, Leal, por seguirnos, hermano. Tapón. No, tranquilo. ¡Epa! ¿Qué es? Se equivocó al derecho ahí en la salida y pudo haber costado caro. Es demasiado loco ya, Así estamos. Señores, salida para Gatito Fernández. Se va a acabar la primera etapa. El juez dice que se acaba. Primer tiempo. Saludos Cambios. para Cardoso. Weidermar. Quiero escuchar cambios. Ahí te tengo que configurar el TikTok. Pero Vení acá, cambios. vení acá. Señores, primer tiempo. Espero que le rechacen la visa a Gatito. Bueno, necesito análisis de los dos. Por favor, en este primer tiempo se acaba de terminar. Mientras voy a mandar alguito. Un ratito. Un faxito. Acá. Bien Paraguay, ¿eh? No, bien dentro de lo que se puede, de lo que se podría esperar. La verdad que me gustó la forma en que se plantó Paraguay en la cancha. No quiero ver más selecciones paraguayas con un arquero y 2 líneas de 5 frente al área. Cuando tuvimos la pelota salimos bien, triangulamos bien, tocamos bien. Falta el diferente, falta Julio Enciso, falta el que haga la jugada individual, falta el que deje rivales en el camino para tratar de abrir la defensa. No fue Almirón en lo individual en cuanto a ese tipo de arranques. Sí fue Miguel en cuanto a llegadas, porque antes del gol tuvo una muy, muy clara. Increíblemente no dominó la pelota, pero después el gol fue un gol de gran riqueza técnica desde el pase. El pase fue magistral. Damián Bobadilla. Y el control de Miguel también. Así que no me gustó Diego Gómez, y no me gustó tampoco Diego González. No sé si yo no lo suelo ver, no sé si es el puesto que a él le gusta, que le queda bien, pero algo más tiene que mostrar para ser jugador de selección Diego González. Y Diego Gómez tampoco apareció, y Diego Gómez no puede no aparecer en esta selección. Él es demasiado importante en esta selección como para pasar desapercibido, y no llegó al área, no generó ninguna situación de peligro. Diego Gómez sí tiene que aparecer más, porque él ya es de selección, él ya es de esta selección. Hace un buen tiempo. Uno supone que va a ser titular en esta selección, entonces tiene que aparecer más. Bueno, quiero saber el chat qué busca, qué cambios querría hacer, porque tenemos muchas opciones en el banco. Evidentemente estoy seguro de que en el medio tiempo se van a empezar a mover las cosas, porque tenemos varias opciones, Robert. Mirá, tenemos Juan Espínola, Orlando Gil, Gustavo Velázquez, Alexis Duarte, Ángel Romero, Alan Benítez, Alejandro el Cacu Gamarra, por ejemplo, si queremos probar
Alex Arce, Huguito Cuenca, que estoy seguro que algún que otro minuto va a tener. Tenemos Brian Ojeda, Ronaldo Martínez, que me gustaría verlo también, Mati Galarza, Diego León y Lucas Romero. A mí me gustaría que ingresen para el segundo tiempo Cuenca, Diego León y Lucas Romero, por ejemplo. Me gustaría probar y poder ver en acción a esos jugadores que todavía no los vimos. Sí, yo a Cuenca lo quiero ver. Nada. A Cuenca lo quiero ver, supongo que va a entrar. Galarza, Alfaro dijo que hubiera sido titular, inclusive Galarza, si no hubiese llegado tan sobre la hora. Entonces prefirió dejarlo en el banco. Adelante, Ronaldo podría ser una opción para jugar con Tony. Diego León, dice el muchacho. Sí. Probarlo también a Alan, ya que fue llamado. Ver si tenemos salida con los laterales, porque Cáceres es un buen lateral, pero no tiene salida. Entonces, a mí me gustaría probar otra fórmula por los laterales. Diego también podría ser una alternativa, en fin. Suplentes, o mejor dicho, cambios tenemos de sobra. Habrá que ver qué es lo que vio, qué necesita. Habrá que ver también si esa lesión de Miguel hace que lo dejen, lo reserven para que no sea peor. No sé si fue solamente un golpe, habrá que ver. Pero Cuenca, por ejemplo, es un jugador que a mí me gustaría verlo porque no lo tengo registrado a Cuenca, así como a Diego González. Por eso quería verlo a Diego más participativo, hacer más cosas. Que ahí estamos viendo la repetición del gol. Que Argel será. Pero son cosas que pasan. yo no le... Es la culpa No. a Tito. No. No, puede pasar y pasó y ya está. Pero el fútbol, muchachos. El fútbol en el segundo tiempo vamos a tener cambios seguramente. Y capaz inclusive hasta el arquero se puede cambiar para los que gustan de eso. Porque normalmente estos partidos están hechos para probar jugadores. No dudes que van a haber 4 cambios de una, 3 cambios del otro lado. Así No, que... pero de hecho que hoy ya oficialmente, porque a mí algo que antes no me gustaba, era lo de los 6 cambios en amistoso, por ejemplo. Y hoy se hacen... todo, 11 se pueden hacer. Se hacen 8 se pueden... Se hacen 5 cambios en forma oficial. ¿En todo el amistoso 5 cambios nomás? ¿Robert? No, claro, bueno. De oficial se puede entre 5 y en los amistosos creo que podés. Y eso generalmente llegan a un consenso. Llegan a un consenso. Entre ellos dos, sí. 6 suele ser. Es que hay que probar jugadores. Yo creo que es el momento de probar jugadores y Paraguay tiene jugadores que están en la cuerda floja todavía de si van o no van al Mundial. Y creo que esta clase de partidos son justamente para probar eso, ¿verdad? ¿Le van a meter a Diego León? ¿Le van a meter a Diego León, decís? No, te pregunto. Yo quiero que entre Diego León, me gustaría verlo. O sea, no tiene rodaje en el Manchester. Es un gran jugador, puede servir, puede rendir. Me gustaría verlo a Diego León y a Alan Benítez también. Ojo con Alan Benítez. Y por eso están todos. O sea, va a depender del profe a quien quiera cambiar, a quien quiera ver, qué le parece que el partido necesita. El sector derecho de Japón fue casi incontenible en este primer tiempo. Sí, no. Yo quisiera ver a Diego León un poco más veloz que Junior Alonso. Franco, el único que le banca a Alan Benítez sos vos, amigo. Y bueno, el Mundial está para todos. No. Están habilitados y probar es para probar, muchachos. Junior, no sé dónde dejé el hobby. Creo que dejé acá enfrente, donde solemos almorzar. Yo me olvido de todo. Yo dejo paraguas, soy distraído. Y creo que me olvidé el hobby ahí. Pero ahora estaba más para un café. ¿A esta hora no hay café? Estaba bueno para un café, sí. Pero vamos a tratar de recuperar el hobby. Y lo de Alan Benítez, ustedes saben bien lo que pienso de Alan.
acá, ¿verdad? Alan no tiene cerebro, pero jugando como lateral es el mejor lateral que nosotros tenemos. Es un lateral Puro. ofensivo, es un lateral y además de una gran capacidad atlética. O sea, sí, y eso sí hay que rezar para que no hagan la selección las cosas que hacían Cerro, ¿verdad? Reventarle el tobillo a ese jugador, a Falcón, Falcón jugador. de Colo-Colo, hacerse echar en una final como en cancha de Guaraní, y después encima salir a hacer Gesto. video, Indio muerto. Dembow. O sea, todo eso, ustedes saben que yo lo he dicho y lo sostengo con respecto a Alan Benítez, pero dentro de la cancha es el mejor lateral que tenemos. Y además no es que él lo diga solamente Johnny, que lo sostenga Franco, o sea, lo llamó el profe Alfaro. Por algo es, ¿verdad? O sea, el profe lo llamó. Está ahí sentado, entonces uno piensa en cambios con respecto a la gente que está, a la gente que fue convocada, que fue llamada. Franco, a mí me gusta tener laterales de oficio. ¿Qué pucha Franco le vi a Marcos desayunando 4 empanadas con pancito y un Villarroel en el solito? No, paren muchachos, no sean así. ¿Quién está ganando? Va 1-1 el partido, señores. 1-1 el partido, está jugando la selección, está jugando... Está ganando Japón. Paraguay 1-0, gol de Almirón. Y después gol de... ¿De quién fue el de Japón? ¿De Ito? Si no estoy equivocado. Creo que fue de Ito. Junior, sos mal educado. Yo no estaba comiendo eso. Además, estoy tomando cocido nomás. Qué mal Cocido. educado. ¿Cocido? Te hiciste el diferente, pero. Yo cuando tomo café, amigo. Ay, no, quédate ahí. Dicen... No, claro, está mirando. Está perdiendo Itachi. No, muchacho. Dicen... Pachi Carrizo ya es paraguayo. Llámenle. No. Yo creo que un buen cambio, por ejemplo, podría ser Caco Romero por Diego Gómez, que no está rindiendo. Es algo que yo creo. Caco por... No, Caco por Diego Gómez. Los dos, Diego. A mí me gustaría Caco por Diego. Cacu le podría dar otro tipo de juego a Paraguay, porque necesitamos tener más la pelota y hacerle jugar más a los delanteros, porque está bajando mucho Almirón, eso lo desgasta Almirón. Él tiene una gran capacidad atlética, pero cuando se recupera la pelota, si Almirón está casi al lado de Junior, se pierde sorpresa, se pierde velocidad. Entonces... Creo que no hay comentario más TikTok que pedir por Segoviña, chat. Están todos pidiendo por Segoviña, no tiene nada que ver. Ese es el comentario más... Si sos fanático de Segoviña, sos fanático del TikTok. No hay de otra. Se olvidan de Matías Segovia. Basta, muchacho. Déjense por hinchar. Comentario más TikTok no hay que pedir por Segoviña en un partido de la selección. A mí me gustaría ver la Ojeda, Robert, dicen. Sí. Es que están, por eso digo, todos los que están ahí son jugadores que pueden entrar en algún momento. Ojeda ya entró en un partido oficial, entró contra Ecuador. Ronaldo ya entró. Y hay otros jugadores a los que no hemos visto en la selección, como León, como Cuenca. O algunos que vimos muy poco. Ronaldo Martínez, vimos cositas. Vimos de Ronaldo Martínez, por ejemplo, en algún que otro partido. No, es que jugó contra Ecuador. Sí, podría ingresar nuevamente. Fue titular contra Ecuador. ¿Qué tal el Diego de México? Se le nota cosas, pero no está siendo muy preciso. No. Dicen, Robert, ¿qué te parece Alonso? Es muy lento para lateral. ¿A quién le pondrías vos? ¿A Espinosa Libertad, por ejemplo? Y en un momento yo pensaba en Mati. Espinosa. Pero se le dio. Porque, por eso digo, pero no, por A o B, creo que él no rindió. Habría que ver también, insisto yo en esto, con los laterales, así como con los números 9. Muchos tuvieron oportunidad en la selección, pero la manera de jugar de la selección no los ayudaba, porque no usábamos nosotros laterales. Entonces, a lo mejor por ahí, pero no recuerdo exactamente cuándo Matías Espinosa tuvo su oportunidad. Y el otro, el que está ahora, porque tampoco podemos pensar en gente que no está, el que está ahora es León. Y sería bueno verlo a
al chico a ver cómo responde en la selección, el ítem, el requisito, el rubro de la personalidad, cómo se planta en una selección mayor. Recordemos que el sudamericano de León había sido muy malo, porque él ya estaba con la cabeza en Manchester y no fue un buen torneo, no fue un buen torneo para él. Pero ahora está convocado, por algo lo llama el profe, porque eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, hay jugadores que están, entonces nosotros de acá hacemos el análisis en base a eso. Por eso no importa la opinión de Robert Sinkel ni de nadie, sino si el profe Alfaro los llamó, habrá sido por algo, porque algo vio en ellos. No va a llevar, a esta altura ya no creo que llame jugadores que no simplemente nunca por llamar. Realmente él está llamando jugadores en posiciones en las que cree que hace falta alguien, por lo menos, si no como titular, por lo menos como suplente. Ahí viene Orlando Gil todavía con la pechera. Con la pechera. Espínola sin pechera. Podrían probar Espínola. A ver. Míralo a Ángel. Viene Ángel sin pechera. Sin pechera Ángel. Opa, pueden ingresar jugadores, Sí, vienen comiendo todavía los muchachos. Pueden ingresar nuevos jugadores. O capaz no se pusieron Vuelve Almirón. Vuelve Almirón. Está González también. Segundo tiempo en instante. Va a arrancar a toda la gente que está. Paraguay se enfrenta a Japón en la segunda etapa. Vamos a ver cuáles son los cambios. Está limpiando y Ronald Martínez y Diego León sí o sí tienen que entrar, dice. El que quiere ver los partidos de Paraguay descarga en Cerro Play, dice. Che, gatito, chao, dice Alexander. Usted dice que sale. En instantes arranca el segundo tiempo, muchachos. Ese ahí vamos a pagar. Está frío, pero te llega primero. Está cerrado lo de su... Ese no, ese está abierto. Sí. Va a arrancar en instante, gatito, fuerza, dice Mari. Bueno, esperamos por el inicio de la segunda etapa. Ronda de los japoneses. Ahí está Minamino. Atención con esto. Va a arrancar en instantes. ¿Entró Ángel o no? Porque él estaba sin la pechera. Sí. Estaba sin la pechera. Vamos a ver si se hacen los cambios, mi querido Robert, ¿eh? Sí. Vamos a ver si se realizan los cambios. Tony no aporta nada. Diego González y Cota, dice Josema. Gatito nos va a matar en el mundial. No debemos de ser tan duros para que él ataje. Dice, arranca la segunda etapa, señoras, señores. Segundo tiempo entre Paraguay versus Japón. Paraguay y Japón. Franco, lee esto para el mundial si están. Si está bien Diego León, Blas Riveros por Junior Alonso. Enzo González si está bien por Diego González o suplente de Almirón. ¿Por qué, peor? Che, no vi ningún cambio, ¿eh? O sea, la transmisión no mostró todavía para poder confirmar a la gente que nos está viendo. Saluda al profe Sinker, dice Josema. Josema dice saludos. Hola, Josema. Saludos también. Hola, mi querido amigo curista. ¿Cómo te va, querido Nicolás Martínez? ¿Cómo va eso, caballero? Un gusto poder disfrutar una vez más de un evento con usted el día de ayer, ¿eh? Señores, muy bien. Japón. Epa, hay cambios en Japón, ¿eh? El 25 yo no lo tenía, ¿eh? Pero mostrame los cambios, señor internacional. Recupera Paraguay. Epa, ¿no hay falta? ¿No hay falta? Sí, hay falta. Salida. Saludos a ustedes, que Dios le bendiga. Gracias, Sebastián Martínez, querido. ¿Qué tal estuvo tu desayuno, Marquito? Coincidito con 4 chipas barrero. No. ¿Cómo estira una chipa ahora? Ya gusta después. Ya gusta. Tranquilo, no, viejo. Ya gusta. Mi relator favorito y el profe querido, dice Iván Augusto. Saludos, Iván Augusto, querido. ¿Cómo te va, hermano? Saludos, Iván. Saludos para vos. Esperemos poder acompañarte bien en este segundo tiempo. Saliendo Juan Cáceres. Elevó la pelota para Diego González. Buena pelota de Diego. Intercepta Japón. Gracias, Romina, por compartir. Gracias, Davey, por ese arroz, hermano. Saludos a la gente que está. Saludos, Iván Álvarez. Saludos a toda la gente que está atenta al partido.
Ahí les envío chipa, muchachos, dice. Ojalá fuese cierto, Abel. Ojalá fuese cierto. Bola suave, Leandro. Queremos, mándenos la chipa. Aníbal Cle 1452. Lambaré. Ahí le estamos. Te espero afuera. Te espero afuera. Gracias, William Torres, querido. Muchachos, no está ni tan mal mi pelo. ¿Por qué es lo que me están fundiendo tanto, che? Un corte normal, de toda la vida. Nada muy jugado. ¿Alguien sabe si entró Yocata Tuano? No. No ingresó. No, ahí todavía. O sea, la señal internacional no mostró nada de cambios, muchachos. A propósito, parece que hace. Pero te tiraron ahí. ¿Eh? ¿Puede decir el resumen del partido, Franco, si puede? Prohibido transmitir. Bueno, Perdón. perdón. Más nombre en japonés, pues ya te tiraron ahí. Bueno. Voy a entrar en modo transmisión. Sí, pa. Bueno, perdonadme, sí. Shira. Perdón. No voy a nombrar ningún nombre japonés, Shira. Qué loco. De ustedes no se puede esperar nada bueno, Shira. Señores, segunda etapa, va moviendo la pelota desde abajo. Ahora Suzuki Watanabe. Este es el señor. Mira dónde está. Tanaka. Este es Watanabe. Levanta la pelota Watanabe por el costado derecho. Se viene el equipo de Moriyasu. Esto está 1-1. Pelota que quiso filtrar y aparece Doan. El número 10 por el costado derecho. Se viene a la carga. Japón manda al centro del área. ¡Ah! Corner para Japón. Corner para Japón, señores. Se va acercando el equipo de Moriyasu. Está 1-1 el partido. Recordemos que el gol lo hicimos nosotros con Almirón. Y luego, después, Tanaka marcó el gol. Viene el centro al área. El salto de Ito, el arquero. Bien, gatito. Tremendo taponazo, cabezazo de Ito. ¡Ay, córner! Bien, gatito, será. Buena reacción. Sí, pero no puede saltar tan solo. Viene el centro de vuelta al área y está. No valió. No valió de Minamino. Gol de Japón. Anulado, muchachos. Anulado. Gol de Japón. Anulado. Está ahí la gol. Centro al área, a ver. Claro. Offside de Minamino. Excelente. Da el pasito para dejarlo en offside. Offside de Minamino. Parece que cayó por las manos. Sí. Che, buena remera la de Japón. Es muy linda la remera. Sí, por eso te decía. Siempre Y la buena remera. manga larga es Esa espectacular. Ese IEA3 es De la. Adidas. Fuerza gatito, dice Merry, la reina. Ahí se le dice. Que no salga que alguien a decir, ojalá le saquen al gatito. Gatito sentido, señores, gatito sentido. Estamos empatando, Johnny Franco, tranquilo. Gloria Álvarez, hola. No sé, se le cae en el brazo, ¿verdad? Para mí que sí. Se le Pero cae aparte en- era offside. Sentido gatito, señores. Ahí está Takumi Minamino. Cambio, dice Daniel Martínez. Piden el cambio de gatito. Ahí está. Sabía que alguien iba a decir. Ojalá le Sí. saquen a gatito, dice. El partido está 1-1, la gente que va preguntando. Takumi Minamino, que marcó. Y luego fue anulado. Ay, Minamino Esa marcó. tajada fue espectacular. Y después, ¿cómo va a caer la pelota ahí? Es. Vos sabés que hay un... O sea, ustedes saben, habrán visto, el meme de ese arquero en alguna liga asiática también fue, que detiene el penal, la pelota se Festeja, va arriba festeja. y él se golpea el pecho, la pelota cae y pasa lo mismo. Pasa lo mismo que le pasó al gatito. Señores, hay salida. Ahí va moviendo y mandar el screen de hace rato. Pelota que va, juega por el costado derecho Japón. Balón por el costado derecho de Ito. Ito que va, tocó Ito. El remate le quedó a Japón, sigue. Ahora sacando Paraguay. Sacando la Ahí albirroja. estamos perdiendo pelota. Esa es la zona en la que está recuperando Japón. Y es muy cercana la zona a nuestro arco.
Ahí está, buscando Ito, moviendo la pelota. Viene el centro al área. Pasado de Japón. Ito tiene de hijo a Junior, dice Matías Garcete. Lo tuvo en el primer tiempo y sigue. Soledad Jiménez, gracias por seguirnos. También ahí está nuestra formación. Ahí hay otro nacionalizado. Esta es nuestra formación, muchachos. El 14. Sí, tiene pinta de que sí. Hay que meter cambios los muchachos, dice Fernández, Cáceres, Gómez, Alderete, Alonso, Bobadilla, Cubas, Almiro por izquierda, Gómez. Arriba González y Sanabria. Este es nuestro equipo. Este es el 11. Como usted lo puede ver y disfrutar, a la carga va buscando ahora el conjunto con Tony. Lateral. Qué gran cambio de frente de Junior. Qué buen pase. Ya tiene que entrar Matías Galarza, dice el chat. Ahí estaba Tony Sanabria. Quería jugar en corto, pero hay lateral. Ahí está Tony. Con el bigotito Tony. Hay lateral para la albirroja. Este es Yunosuke Suzuki. Atento a la jugada Yunosuke. En el arco Sion Suzuki. Lateral de Cáceres. Pelota arriba al área para la albirroja. Le quedó. Puede venir el remate. Despeja. Era Bobadilla que estaba ahí. Si entra Goku, perdimos ya 3-1. Vamos a perder, dice el chat. Ya tiene que entrar Matías Galarza. ¿Cuánto está Brasil? Brasil me está jugando ya ahora. Sí, está jugando. ¿Contra Corea? Contra Corea. Sí. Y después juega Brasil contra Japón y nosotros contra Corea. Así mismo. Perfecto. Dice, gracias Guzmán por seguirnos, hermano. Ahí está. Uf, Pero no. Mirá el rodillazo, boludo. ¡No! Pero, ¡Roja! No, es bárbaro. Obvio. pero qué salto. Qué tremendo ¿Cómo te va a salto. saltar a 7 el tipo, boludo? No, qué fuerte la entrada. ¿Qué imagen fue esa? Mira que no se ven rodillazos en la cabeza. ¿eh? No. En esa. Por más en que, un salto, por más que diga que Diego no saltó, hay que saltar. ¿Cuánto? Altísimo. Ponle a 1,70 m y algo. Altísimo. Ahí están los cambios. Cárcel dice. Pelota parada. ¿Cuánto va? Pregunta Toby. Le digo 1-1. Hay pelotas paradas. Buen día. Excelente transmisión. Gracias, Marcel. Vendrá la pelota al área. Ojo con esto. Diego Gómez eleva el balón. Despeja Japón. Le quedó a Omar Alderete. Le quiere pegar. Se adelanta Japón. Se preparó ahí para Para darle pegarle. volea así. Además, qué buena pegada tiene Omar Alderete. Sí. Muy buena pegada. A la gente que está, le mandamos un saludo enorme Bien. y agradeciendo que esté con nosotros. Diego González. Diego, qué bien Diego. Diego que toca atrás. La recibe Damián Bobadilla. Bobadilla que descarga por el costado izquierdo para la avenida de la Albirroja. Almirón que se dio. Puede venir el centro al área de Alonso. Saca Japón. Saca Japón de vuelta. Franco. Son más ojeras que personas. Y sí, muchachos, señor, se durmió bien. Yo dormí bien. Me gustó esa que hizo recién Diego González. Él tiene que animarse más. Ahí está. Epa. Sí, Lo bajaron a Diego. Hay falta. Sí. Ahora me está gustando. Él tiene que animarse. Él Tiene potencial, Robert. Está en la selección. Está en la selección por algo. ¿Quién ve? No, vamos a Marco Leta, va. Bien Paraguay, o sea, hay que animarse, hay que hacer los cambios. Yo creo que hay un par de jugadores señora. que deberían de ingresar. ¿Cómo? Hola, señora. Hola señora, ¿cómo le va? Pelota para la albirroja. Yo quiero verle a Diego León, la verdad. Quiero verle sí o sí a Diego León. Sí, yo creo que van a entrar. Creo que- Atención. Jugadorazos, Teito, tiene razón el chat. Ahí viene la pelota. No, peinó Gustavo. Sí, señor. Esa vida para Japón. No queremos ver sus caras, dice. Bueno, hermano. Te pedimos mil disculpas. Ahí está, no vean nuestras caras, pero escuchanos si querés. Escuchanos, queremos relatarte el partido. Queremos que vos lo veas. Si no tenés la posibilidad de ver, quédate con nosotros, hermano. Dale. En vez de agradecer que estamos transmitiendo. Bueno, paraguayito da polio conformada su desea. Pelota parada para la albirroja. Gracias a Abraham Viveros.
¿Por dónde se ve el partido? Oí mandé a tú. ¿Por qué se cortó la transmisión? Porque me llamó mi mamá. Señores, 1-1 el partido. 1-1. 1-1. ¿Qué hora sortean la entrada para el Mundial? Dice. Toca y toca Japón. ¿Quieres a dónde dormiste tú? Seguro. No llegué. Ogawa, pelota arriba de Ogawa. Se viene a la carga Japón. Y va. Y toca, se viene conjunto de Mitoma. Por la derecha entran de manera muy fácil. Salida. No solamente Ito, sino que ahí se juntan. Ahí hacen una triangulación. Por ahí entran los volantes también. Salida. Hay salida para el conjunto albirrojo. Va tocando. Será muy temprano para ir a Palma, dice. ¿Puedo decir contra quién jugamos la final del Mundial? Dice Jorge. ¡Epa! Ahí va la carga Japón. Atención con esto. Hay peligro. Y la tiene Doan. Quiso meter el pase filtrado. Y falta... Atención, bien. Moviendo Paraguay, aguanta, cae, falta. Saludos de España, muy buena transmisión. Saludos a Abraham, querido, gracias. Que dicen, míralo Nagamoto en el banco de suplentes. Es el roque de ellos, dicen. Nagamoto, que fue compañero de equipo de Rodrigo Alborno. ¿Te acuerdas de él? No está, él estaba en... ¿Rodrigo Alborno? ¿Alborno estaba en Luque? ¿El Luque está? Metió un gol en contra la semana pasada. Fue compañero de Nagamoto en el Inter en su momento. Gracias, Sergio Díaz, querido. Gracias, hermano. Por la rosa, 1-1 partido. Pegaría a salir de ahí, Fabro. No. Velázquez, saludos. Gracias, el líder. Gracias, Jope Max. Gracias, hermano, Jope Max. Por la rosa. Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Va épico el Michi Fernández, dice arquero titular. Otro debería ser, dice. 1-1 el marcador y ataca Japón. Gracias, Cristian, por la rosa. Gracias a toda la gente que va dando. Yo creo que no hay que mezclar las cosas. Yo creo que una cosa es Gatito lo que le pasó en Cerro, que igual me parece exagerada toda la reacción. Y otra cosa es Gatito en la selección. O sea, clasificamos con Gatito. Sí, atajando bien. Clasificamos con el Gatito, o sea... Buena pelota que metieron y se va a la carga bien. Paraguay. Almirón soltó la pelota para Diego para que vaya y se viene Tori Sanabria. Arriba y afuera. Bien. Se animó Paraguay. Buena sucesión de toques. Sí, estuvo cerca el segundo, Robert. Sí, señor. Bien jugado. Qué bien tocó Almirón de vuelta, ¿eh? Saludos de Caguazú, dice Robin. Saludos, hermano. Qué bien lo que hizo Tony. Sí. Le pegó Sanabria. Lo suele patear de zurda, ¿eh? ¿Es para los cambios? Ah, no. Aún no. No me gustan estas cámaras japonesas, che. Me vuelven loco. Pero si no te gusta la cámara japonesa... ¿Qué más te va a gustar? ¡Hay córner para la albirroja! Sony. Se viene la pelota ahora de Diego González. Va a viajar al área. Diego González. Atención. Va a levantar la pelota. Tenemos 60 minutos. Ahí va a venir el esférico. Gómez, atento también Omar. Se viene el centro al área. Despeja Japón. Tranquilo. Y va a la carga. Este es bien marcado. Ito. Bien marcado. Recupera la albirroca. Recupera Paraguay. No hizo infracción, no cometió falta. Es muy rápido Cáceres. Tenemos 1-1 el marcador, señores. 61 minutos. 61 de juego. Avanza y toca el conjunto japonés APFTV. Ahí está. Avanza con balón dominado. Elisa Tanaka decide retroceder para Suzuki. Suzuki buscaba a su compañero y recupera Paraguay. Miguel Almirón. En corto, la albirroca para Diego González. González que toca para Gómez, que no puede colocarle la pelota a Diego González. Y se viene la carga Japón. Se viene la carga conjunto japonés. Recupera la albirroca, señores. Esa manera de recuperar la pelota me gusta.
es ver concentrados a los jugadores, es ver que uno le ayuda al otro. A la carga va. Decías, Robert. No, que me gusta esa manera de buscar la recuperación de la pelota. No va uno solo, lo ayudan los compañeros tratando de que haya superioridad numérica a la hora de recuperar. Bien en ese sentido Paraguay. Excelente. Maliat, pone orden en TikTok, Maliat. Espectacular, hermoso. Sí, buenísimo, buenísimo. Sos buenísimo, hermano. Buenísimo, sí. Espectacular. Estos son laburos de verdad, será. Estos son laburos de verdad, carajo. Carajo. Señores, falta. La primera amarilla del partido. ¿Quién se lleva la primera? Ay, fue amonestado Tanaka. Anina, tía Alderete, tranquilo nomás, tranquilo. Tanaka amonestado. ¿Tacuara no está convocado? Pregunta Riquelme. ¿Tacuara? Cierto, Abel. Saludo a él. Cierto, Abel. Te banco, Abel. Estamos Estoy esperando la chipa. Exacto. Ya, la chipa después llega. 4 voy a comer. Por suerte no están los dos mejores jugadores japoneses en la actualidad prácticamente no están en este partido, que están lesionados. Que bueno, Mitoma y Endo. Brighton y Liverpool respectivamente. Pregunta si Roque no está convocado. Señores, vamos viendo la pelota, la albirroja. Está empatado, tenemos que ganar. Dale, muchachos. Va a la carga y va. Se viene ahora Gómez. Diego, pégale, Diego. Ay, cerca. Gómez le queda a Juan Cáceres. Se coloca, manda al centro y está el cabezazo. ¡Vamos, Diego! Albirroja, Diego. ¡Gol! De Paraguay, Diego Gómez. Marca el segundo. Centro excelente de Juan Cáceres. Llegó Paraguay y estaba él. Diego Gómez la manda a guardar. Paraguay 2-1. Japón lo hizo Diego Gómez, Robert. Dos cosas. La importancia de la subida de los laterales. Muy bueno lo de Cáceres. Creo que fue la primera vez que subió en el partido. Pero miró, no tiró simplemente a un centro. Lo buscó a Diego. Y después el cabezazo de Diego. Diego tiene que pisar el área. Bien por Diego. Él no puede pasar desapercibido. Diego es demasiado importante en este equipo. Qué bueno que haya, porque no estaba haciendo un buen partido, pero se metió al área, buscó ese centro, que en realidad fue casi, para mí, más una asistencia que un centro, porque mira Cáceres antes de tirar el centro. Trata de ubicar al compañero y ahí pone la pelota. Muy buen gol de Paraguay otra vez. Está bueno este 2-1. Excelente centro, pues fue de lo poco que vimos hasta ahora de Juan Cáceres y una asistencia exquisita. Creo yo que es momento de cambios. Paraguay está ganando, hay que probar jugadores. Me gustaría ver mínimo 5 o 6 cambios. Quiero ver un planteamiento diferente. Pero bien Paraguay. Estamos jugando contra Japón, que es el mejor equipo asiático por lejos, y le estamos haciendo frente. Estamos ganando 2-1, gol de Diego Gómez. De cabeza, marcó. Tremendo. Lo de Diego. Aguante la vieja confiable, centro, cabeza y gol, dice el chat. Pero está proponiendo mucho Paraguay, así que vamos. Los achica, es lo importante. A la carga va y se viene ahora Ito. Despeja Paraguay. Bien, Alderete. Bien, Alderete. Bien, Paraguay. Excelente el partido hasta ahora. Sí, señor. ¿Viste cómo cruza ya Alderete? O sea, ¿qué seguridad te da un defensor así? No quiero decir que no se pueda equivocar, no pueda errar, no pueda meter un gol en contra, pero es un tipo que juega concentrado, que está pescando inclusive, que se entienda lo que uno va a decir, la posibilidad del error de un compañero para salir
a espaldas para cubrirlo. O sea, siempre está, no es de los que se queda como diciendo, este es mi sector. Él siempre está viendo la posibilidad de cubrirlo, ya sea lateral o a Gustavo Gómez en alguna pelota. O sea, el nivel de Alderete hoy es extraordinario. Que siga así, y que siga así, pues está haciendo bien las Si cosas llega, acá, si llega al Mundial está haciendo así, las cosas bien en las Premier. Es un jugador que batalló mucho. él va... Dio un paso por todo, de Cerro a Argentina, estuvo en Suiza. Y hoy en día está donde se merece. Creo que podría dar un escalón más también en la Premier. Yo creo que él va a tener alguna otra transferencia. Sí, Sí, yo creo que para mí, como lo dije... Y ojalá Alexander, llegue así al Mundial. al Tottenham. Ese es mi palo. Yo le compré hace poco en el FIFA. Ahí Con el estamos Tottenham. viendo la pelota Japón. cuánto? ¿Por cuánto? Barato. Cláusula. Clausulazo. 35 millones de... Clave. Franco de Mayo, ¿te crees? Ayer no me saludaste en las Diablitas. No, yo no. Ahí no tengo conocidos. Tanaka tocando la pelota para la salida de Suzuki. Suzuki por el costado izquierdo. Dejó para Takefusa Kubo, creo que es este. Ahí está Kubo, cayó Kubo. Ni los cambios nos mostraron los muchachos, ¿eh? No Oye, mostraron. Te digo, Marquitos, lo que hay, porque no mostró la transmisión. Ya así es la aplicación. Mira, Saito en vez de Nakamura, ¿Qué número es ahí, no? 24 es Saito. Ahí está. Ahí está Galarza. Primer cambio en Paraguay. Galarza por Diego. Diego Gómez. Y ahora ingresó Kamada por Minamino. Número 15. Kamada. Jugador de Gracias. Crystal Palace, ¿eh? Kamada. Mitoma está lesionado, muchachos. Por eso yo les digo, esta selección japonesa está muy disminuida sin Endo tampoco, porque también está lesionado Endo. Balón que va para la salida de Juan Cáceres. Se está reponiendo. Vamos a ver dónde va Galarza. Ahí está, así sería. Va la pelota en salida para el conjunto japonés. Ahora dice Akakapatama, muy rápido es, dice. Balón para Suzuki. Saludos para Gana Yariel Marcos, te extraña Mi TV, dice. Espectacular, ¿eh? No existe más Mi TV, parece. Ya no existe. Y Pirú Yakaruke. Bueno, cualquier nombre guaraní puede ser también japonés, ¿eh? Si te pones a pensar. Sí. Ahí va tocando el conjunto japonés, 69 minutos. 69 de juego. Esto muestra Deportivo Sport. Avanza y va. Se viene Japón. Galarza está exactamente en la posición que ocupaba Diego. No hubo otros movimientos tácticos. A la carga va. Y toca el conjunto japonés. Watanabe, Suzuki, avanza Japón, quiere seguir con el balón, atención, rechaza. Bien, los muchachos. Si no está Rechaza. Alderete, está Gómez, que es lo importante. Rechaza la pelota. Tenemos partido, tenemos juego. En realidad está más a la izquierda. Perdón, entró a la izquierda Galarza, pasó a jugar detrás de Tony Miguel. Perfecto. Perfecto, ahí está Miguel un poco más al medio. Sí. ¿Quién metió el segundo? Lo hizo Diego Gómez de cabeza. Diego Gómez, Es Suzuki. importante que un lateral suba. ¿Te das cuenta? ¿Cómo cambia? Te puede hacer la diferencia. Eso es lo que yo pido en la izquierda. Te puede hacer Robert. y sí, yo quiero de los dos. O sea, usar los laterales. Ahí está, metió el cuerpo tremendo Nisa Omar. Lo dejó en el suelo al japonés. La pelota que no se escapa, busca de alguna manera, se enoja el japonés. ¿Alguna vez compraste un lápiz de ahí? ¿De dónde? Nada. Esa es tu época. Esa es tu época, ¿verdad? Viejísimo, Ese es más viejo. Sí. Ese ya viene de la época de Robert. Bueno, tampoco. Ay, porque- a la pucha. Ay, La pucha, Robert, ese es histórico. Ay, histórico, o sea, te está tirando. Ese chiste es histórico. Generación tras generación. Te quiere cavar. No, jamás. No, me dije, sí. No, No, te frené, güey, y te iba. Me cagaste el chiste, Robert.
¿Por qué Pio Roger para cura? No, atención que va la carga Capón, tocó por el costado derecho, vendrá el centro al área. Ito no Bien puede. sacada. Estaba ahí Saito con el balón. Sin full. Saito. Gran Recupera. veterano dan de los chistes de la época del decano. Un saludo para el abogado. Sí, señor. Pelota arriba buscando a Miguel. Ahí está Tony. Se va la Aguantó pelota. mucho Tony, Sí, bastante. Bien, trabajando bien Tony. Para el equipo, eso era algo que antes le faltaba, porque si bien es cierto, el equipo no jugaba para él, él también parecía que era así, algo indolente, pero ahora Trabaja también para se el lo ve equipo. metido en el partido, pivotea, gana de cabeza. Bien, Tony. 72 de juego. 72. Cacata. Neroto es muy fuerte. Muchacho, oye, malo, no, hombre. Ahí va Saito. A la carga Saito. El recién ingresado Camada espera. Saito. Bien, marcado. Corte de Cáceres. Bien. Recupera Cáceres y Bien, despeja. Cáceres, A mí lo que bien. siempre me gusta del fútbol de selección es que no importa si tu mediocampista es del Liverpool, si tenés un jugador del Mónaco, viene un jugador de Rusia que juega Juan Cáceres y te parte en dos. No calienta de donde venga. Eso es lo más importante. Para aquellos que dicen que los nacionalizados o naturalizados no sienten la camiseta Cáceres, Cuba, te dan Te demuestran lo contrario. la sensación de que son más paraguayos Que mucho. que cualquiera, sí. Señores, el partido está 2-1. Paraguay está ganando. Saludos, fuerza, abrazo. Uno especial a mi amigo Robert Singer, te dice Timo. Hola Timo, qué gusto. Gran abrazo, saludos a toda la familia. Qué grande Timo. Tremendo Timo. Ahí va. Señores, avanza Paraguay. Avanza el Virrejo, 73 minutos. 73 de juego. Pelota por el costado izquierdo. Viene para Alonso. Tocando el conjunto albirrojo. Estamos ganando por la por la mínima diferencia, 2-1. Tocando Gómez. Gómez para la salida de Omar. Alderete encuentra el viaducto. Saliendo Paraguay. Estamos empatando. Me gusta que estemos tocando, eso es lo importante. No, a mí por eso digo, es bueno esto, es lindo ver a una selección paraguaya jugando así. Damián está haciendo un gran partido ahí al lado de Cuba. Qué importante se terminó volviendo Damián. Ahora el que me preocupa es Villa. Cuando se recupere, va a tener que volver a ganar ese puesto. 74 de juego. Sí, obvio. González tocando para Cáceres. Está cansado ya Japón, ya no presiona como antes, dice juez. Brasil está ganando 2-0 contra Corea, dice el chat. ¿Sí? Esteban y Rodrigo. Mira vos, los autores de los goles. Ese... bueno, vamos a este avance. Galarza, qué bien lo que hizo Galarza. Melota arriba. Avanza de vuelta Paraguay. Estoy en desacuerdo con los que dicen que naturalizar jugadores está mal. Son paraguayos, Sí, dicen. por ley ya son Claro, paraguayos. claro, por ley y por constitución. sangre. Por ley y por sangre, son hijos de paraguayo o paraguaya. Almirón toca el corto para Diego. Diego para Almirón. Almirón para Diego. Se van mostrando, bien, tocando el bien, juego Diego. del 7 y del 10. Bien. Almirón cambia el juego por el costado izquierdo. Avanza Damián Bobadilla. Dejó para Omar Alderete. ¿Qué hace Máximo? Estaba escuchando a BC y no sé muy bien a quién Mira. es que la apoya Chung. Ahí está Suzuki. Él es japonés. No sé, yo creo que no es Chung, es japonés. Coreano. Coreano. Padre, creo que es descendencia coreana. Padre. No, no el arquero, ¿cómo es el arquero? Ya está. Dani Está- Chungo estamos hablando, Pablo. Ah, el arquero veo en Japón. Padre. Pablo. Se viene. Ay. Bueno, Pero Dani bueno. Chung no tiene nada que ver con Japón, es más, Corea y Japón tienen grandes rivalidades históricas. Mueve la Lo cabeza. mismo un paraguayo le diga que es argentino. Basta. Ahí está jugando, moviendo la pelota por el costado izquierdo. Se viene. Saludos Luis Candia. Saito.
Saito toca, está en el área, la pelota, buscan. Sí. Pero viste lo que te digo, fueron 3 a buscar la pelota. O sea, los perros están concentrados en el partido, eso me encanta. 1 para Japón, 2 para Paraguay. Que no Detención gire. con estos que no quieren, le quieren Ahí, pegar. bien, Va ahí recuperando está. Paraguay. Bien. A la carga, va la albirroja con Diego González. González con la pelota. González que Bien, salta para González. Miguel Almirón. Espera por el costado derecho. Tony Sanabria. Ahí está Tony Sanabria. Sanabria que mete para Diego. Diego para Miguel ¿Cómo se Almirón. muestra, Diego? Bien será. Bien, mira ahí. Saludos, Luis querido. Tranquilo. Qué grande, hermanito. Moviendo a la pucha. Ya. Tanta alarma llamada. Ahí está. Ahí está. Gracias. Paraguay, Chu, dice. Paraguay, Chu. Había que solucionar, muchachos, por eso. Está Mira, bien. Alto este 9. Ojo. Cambios en Japón. Va a salir Ogawa, seguro. Salió el 10. Doan. Pero es muy alto este 9. Machino. Yuki Soma. Sale Tanaka y Doan. Entra Machino y Soma. Machino y Soma. Japón que también está haciendo la de Paraguay, ¿verdad? Está teniendo muchísimos jugadores nacionalizados o de padre o de madre japonesa nomás. El que entra ahora. Curita dice, saludos ¿El que Don entra? Singer, lo quiero mucho. Dice Curita. Hola, Curita. Igualmente, gracias. El que entra, por ejemplo, es más chino que japonés. Machino. Sí. Ellos le tienen a Machino y nosotros... ¡Hugo Cuenca! Y Ronaldo Vamos. Martínez. Vamos. Bien, bien, vamos Hito Cuenca, vamos Hito Cuenca. Salen Tony y Diego González. Mejoró en el segundo tiempo González. Diego González. Se atrevió más. Está bueno eso. Vamos, Ronaldo. Tío Robert, ¿a qué Mirá dónde hora te está Ronaldo. despertaste? Dice. ¿Cómo? ¿Qué hora te despertaste, tío Robert? Pregunta. Temprano, a las 5. Epa. Mate le metes ahora, Robert. No, Ayuno. no quería hacer un jugo, pero ya no me dio. Falta el jugo de naranja o pomelo. Saludos de Taiwán, muchachos. Dice, epa, mira Epa. vos. Saludos, Sebas Torales. Te queremos mucho también a vos, hermano. Sos un crack, Sebas Torales. Yo estoy siempre arriba a partir de las 5 AM, dice. A la pucha. Sí, está bien. Suman Pase- puntos, sí, suman puntos para el ranking FIFA. Para el ranking suman, ¿verdad? Sí, Sí. sí. Suma. Para el combo. ¿Qué tal Y te el va bombo. eso? Tienen sus propios valores, ¿De qué? los amistosos, los partidos oficiales, pero todo suma. Todo suma, todo adentro. Y tenemos que, también anímicamente, nos va a sumar bastante ganar este partido, Robert. No. Japones, o sea, no es cualquier selección. Sin duda, pero tampoco Japón ha sido una selección a la que no le hemos podido ganar. Por eso yo decía el otro día lo del Mundial. Claro, Robert, pero esta Japón es mucho más que el No, histórico. está bien, pero nosotros tenemos una muy buena selección. Sí, no hay que achicarse. Nosotros tenemos una muy buena No hay que selección. achicarse. Nosotros no... Ya te digo, es cierto, en el fútbol no es 2 más 2, 4, como suelo decir. Y hay Sí. un colega que le gustó mucho decir, toda la hora repite. Pero digo nomás, concretamente, le ganaste en tu continente a Brasil. Argentina. Le ganaste a Uruguay, le ganaste al campeón del mundo vigente, que es Argentina. Quiere decir que tenés con qué. Quiere decir que hay materia prima. Hay material. Claro. Saludos, Lucho, Luis Candia, hermano querido, grandes recuerdos, saludos para vos, que te vaya súper bien. ¿Qué pasó? A ver. Sí, está bien. ¿Cuándo arranca los stream mañaneros? Pega ya esta onda. No. Cálmate. No. Aunque no sé. Coque. Seba Roth en Japón. Ese no es el juega equipo titular, Pablo. Ahora mismo. Ese que está ahí en pantalla. Bien, Ronaldo será. No, porque Cuenca no fue titular. No, No, pero este el es lo equipo de ahora. actual. Por eso pregunto. Con los cambios. Sí, Con los sí. cambios. Bien, Aldrete. Excelente, Dan. Teníamos jugadores, solamente faltaba la cabeza pensante, dice, ¿cierto?
Señores, estamos ganando 2-1. Estamos ganando 2-1. El Vos, Cacu López. el Cacu podría entrar. López, querido, abrazo grande. A la gente que está. Abrazo enorme para ustedes. Tenemos partido, tenemos juego. Juan Cáceres. Ahí va la oreja. Elevó la mirada y Bien. encuentra y va y se va Hugo Cuenca. Hugo Cuenca, tiro Bien. atrás. Puede ser Ay, Galarza. Le queda la pelota todavía a Paraguay. Sí, señor. Recupera Galarza. Recuperamos, Dejó el pero- balón para Bien. Miguel Almirón y espera Hugo Cuenca. Cuenta no, Cuenca está aquí, tocando para Miguel, Almirón para Galarza, se coloca Galarza que juega por el costado izquierdo. Mal pase. Dice, yo estoy en la peluquería y no puedo ver el partido, dice Laura. Anina. Me está gustando muchísimo el partido de Damián, de lo mejor que tenemos. Así mismo iba atacando en esta Ya lo están buscando en Europa igual, Soma. que es lo importante. Ídolo Marcos, vamos Paraguay, gracias Silvio. Saludos a la gente que está con nosotros compartiendo, vayan compartiendo, tap la pantalla, dale. Dale muchachos. Gracias Maliat. Avanza Japón ahora por la mitad de cancha, ahora 3/4 de cancha, va dominando. El partido va 2-1. Este es Soma, se asoma, manda al centro, cabezazo, Gatito. Saludos para la gente de CompuParts. Viendo el partido en la OFI. Qué grande CompuParts. Gracias por estar con nosotros. Manden a todos los para la muchachos. PC de Marcos. Necesitamos una PC. Para Marcos, urgente. Chocota Tapón dice: ojalá entre a Edo. Les amo, me respondieron, claro que sí. Marcos, ¿qué pasó de tu dupla con el que transmitía los partidos de Cerro? ¿Cuál vio? Yo tengo tantas duplas. ¿Quién? ¿Franco? No. ¿De a Cerro? ese- No, ya acá yo estoy. ¿El Seba? A ese el Seba. El Seba no pudo ahí. Doyeray. Balón para Gatito Fernández. El partido va 2-1. 2-1. Qué hermosas son las camisetas manga largas, dice. Lamentablemente son Sí, señor. inutilizables en este país. Así mismo. Pero para la visita está espectacular. Saludos desde Argentina, dice Ali. Saludos, hermano querido. No, pero cuando hace frío, la manga Estira, larga. estira. No, yo te digo para comprarte. Yo me suelo comprar remera y eso triple A, ¿sabes? Barata. Pero difícil es la manga larga de usar todo el tiempo. Saludos a todos los que están en el Paraguay desde la República de Luque. Dice. Espectacular. Les amo. Saludos, Laura. Tap para pantalla, muchachos. El de la remera verde oscura, el que hace rato pasó atrás tuyo. Acá está Franco. estoy, hola. Acá está Franco. Acá está. No entramos nomás todo en el TikTok. No. Bien Paraguay, bien teniendo la pelota. Bien en esto. Quiero mandar un saludo enorme al querido doctor. Doctor, un abrazo grande para vos. Doctor Valenti, un crack total. Abrazo grande para vos, para los muchachos de fútbol de los martes. No se van a hacer todos los cambios, ¿eh? Al final. Quedan 5 minutos. Saludos, doctor. Para vos, para toda la gente que está viendo esta transmisión. Paraguay está ganando 2-1 ante el seleccionado japonés. Partido amistoso, pero que vale bastante. Vale bastante, señores. La gente que pregunto. Saludos desde Itapúa, dice. Bien. Estuvo cerca. Nos saluda más Franquito, como así dice López. ¿Cómo andamos, López? No tengo más TikTok. Así Entra pues. el del 26 y el 18. ¿El 26 quién es? Porque El tampoco 26 es japonés. No es japonés ni. No, el 26 tiene familiares nigerianos. ¿Cómo se llama? El 26 de Japón, de madre japonesa y padre nigeriano, ingresa el señor. A la pucha esta publicidad de la 365, imposible. Ingresa el señor. Dale, pues 365. Gran 7. La publicidad de la aplicación ahora. Dice, hola Marquitos, ñande, ñaganande, vaina, cierto, ¿verdad? Ya es costumbre ganar y eso tiene que defender. Y Catuy transmitía el partido, dice el güero. Mochizuki. Claro que sí. Mochizuki. Atención que ataca Japón, le quedó las pelotas, puede ser esta para el 9. Mochizuki. Sí. Es que estaba Por esperando derecha nomás. hicieron todo el quilombo durante todo el partido los japoneses. Sí. Transmitimos el partido, claro que sí, señor. El clásico también. Perdón el güero, ahora sí me pongo a relatar.
Mientras va avanzando el conjunto japonés por el costado izquierdo. Recibe ahora en ella Soma. Le pega Soma. Se va escapando. Desviado. Sí, transmitimos el partido, muchachos. ¿Cuántos minutos falta? 86 ya, 4 minutos más. Más los adicionados, que van a ser Ah, pucha, ¿cuántos cambios mete Japón, boludo? Hay otro. Otro también que su madre es japonesa y su padre es nigeriano. Mira, Cubo no entra, ¿eh? Él es Fujita. Corner para Japón. La coloca Ito. Vendrá la pelota de Ito al área. Esférico que va a llegar. Hay peligro en terreno paraguayo. Ahí, llamado. A nivel internacional también está ese insoportable trámite, ese insoportable protocolo de los árbitros. No se agarren, no se empujen. No se O sea, toquen. cobrar nomás lo que tenés que cobrar y listo. Centra al área de Japón. Saca Bien. Paraguay. Saca la albirroja. Sigue Japón. Despeja Omar Alderete. Tenemos 87 minutos. 87. Se va acabando este partido. Se va terminando este amistoso. Yo la quería ver a Takekubo. Sí. Que termine ya, dice. Se transmite el partido de Olimpia hoy. Sí, señor. Sí, señorita. Qué buen partido de Cáceres. Qué Tremendo. Damián también hay que destacar. Damián almiró muy bien. Lo de Cáceres, ahí Cáceres cerró prácticamente hasta ahora la izquierda y por derecha hicieron un Ataca Japón. desastre. Despeja Omar Alderete. Todavía nos adicionó. Tenemos 88 minutos. Salió. ¿Salió la pelota? Sí, dice el juez. Hay falta. Hoy Olimpia juega a las 5:30. 5:30. Que se termine ya, dice el chat. Mientras hay cambios. Brasil va 3-0, dicen los muchachos. ¿Gol de Qué partido limpio, qué partido bien jugado. Sí, tranquilo. Una sola amarilla muy bien arbitrado. Da gusto así. Sí, sí. Fujita. Gita y Ueda. Ayase Ueda. quién? Simpático como las gráficas japonesas parecen PES. Sí. Simpático. Winning Eleven. Marcos, qué lindo tu juguete. Gracias, hermano. 4 ya Brasil. Doblete de Esteban. Eso es lo que te iba a decir. Y a vos que relatás también. Sí. Porque le digo siempre a los colegas, porque uno sabe nomás. No existe ningún jugador Esteban. ¿Cómo, Esteban. Es como decir Esteban, pero con B corta. Esteban, nomás. Esteban. Esteban. No, Esteban. No haga en Van. Oh, claro. Es Esteban. Así como Esteban. Decía Esteban, pero Esteban. con O al final. Esteban. ¿Verdad? Ahí está. Eso le digo a muchos otros relatores también. Ojo. Bien. Internacionales. Que bueno, ya le dije varias Esteban. veces, pero no aprendí. Uno le dice simplemente para que. Para mejorar. Claro. Entonces, Esteban. Qué lindo tu juguete, dice la cabra Dane. Este es la cabra Dane. De la cabra Dane. Sí, vamos a poner marca agua también para este. Sí. Bueno, ahí está. Arce Alex y Brian. Ojeda. Arce y Ojeda. Respetando, yo sé, lo de San Gustavo Alfaro y todo eso. Sí. Pero quiero decir algo que siempre me pareció. No me gustan estos cambios a los 90 y tantos. Porque me parece que ¿qué va a entrar a hacer un jugador ahora? ¿Qué va a mostrar? Ale, supongamos que marque un gol perfecto. Puede pasar. Pero me parece que son tiempos, no sé, para hacer pasar tiempo, valga la redundancia. Y en un amistoso, no sé si eso vale la pena. O sea, en la selección me gustaría que un jugador tuviera el tiempo necesario para demostrar algo. Pero faltando 4 minutos, no me gusta. No me gusta ni en partidos oficiales de clubes tampoco. Me parece a veces usar a un jugador como diciendo, entra para
simplemente para hacer pasar tiempo. 5 minutos agregados, 91 minutos ya. Vamos viendo la pelota al conjunto de Paraguay. Avanza y quiere el tercero el albirroja. Matías Galarza juega por el costado derecho. Se va moviendo el equipo de Alfaro, que está sacando un resultado importante. Este es Hugo Cuenca. Cuenca retrocede. Toca para Bobadilla en corto para Brian Ojeda, recién ingresado, que resiste con la pelota. Cae Ojeda. Ahí pide falta Alfaro. Hay pelota parada. Pelota parada para el conjunto de Paraguay. Fuerte la entrada del hombre japonés. Otro zurdo por derecha. Digo, Cuenca, González, Almirón. O sea, estamos con sobrecarga en esa posición. Avanza y va Arce contra todo. Arce que cae. El partido va 2-1. Estamos ganando. Estamos sacando el resultado en Japón. Y los japoneses siguen alentando. Sí. Y eso es hincha. Eso es alentar. Eso es estar con el equipo más allá del resultado. Hay juego con las manos para el conjunto albirrojo. 92 minutos. 92 de juego. Va avanzando el equipo de Gustavo Alfaro, sacando este resultado. 2-1, estamos ganando en Japón. Cabezazo le quedó a Galarza. Despeja Japón. Busca Hugo Cuenca. Avanza y chilena mete Arce. ¡Epa! ¿Qué pasó? Estuvo cerca Arce. El partido va 2-1. Saludos para Lucy. Para la gente, a Ireneo Jacobson. A todos. No, esa fue innecesaria. Esa falta fue innecesaria. No, terminamos jugando con 2-9, con dos centrodelanteros como Ronaldo y Alex. Saludos para la gente de Santaní. Gracias, Flora. Gracias por todo. A la gente que está. Todavía no terminó, muchachos. Sí, el partido, el remate y está. ¡Gol! Ay. Al último. Gol de Japón. Gol de Japón a lo último será. Pero qué cagada se mandaron en el primer palo. Por la derecha hicieron lo que quisieron durante todo el partido. Hicieron. No íbamos con la victoria. Hicieron lo que quisieron por derecha. Gol de Japón. Allá a ver, el centro. Mamá, gatito, dejate de joder. Mamá querida, el arquero. Y los centrales. Sí, gatito tuvo la culpa. Y los centrales, pero va avanzando Paraguay. Busca querer ganar. Ah, no puede ser. Estamos ganando, hermano. No. Y Ueda marca el gol. Mala salida, gatito, hay que aceptar. Ah, sí. No, muy mala. Muy mala. Indefendible. Mala. No, o sea. Va atacando Paraguay, pelota por el costado izquierdo, se viene ahora Junior Alonso. Alonso que tiene la pelota, sigue el partido, faltan segundos, a ver si Paraguay puede cambiar el panorama, a ver qué se viene, a ver, Ojeda toca la pelota por el costado derecho, avanza Juan Cáceres, mandame el centro Juan, dale, levantó la pelota, ahí está el arquero se va a acabar el partido. Última. Atendé que no la gane, Atención que va, atendé que no la gane, Va la pelota por el costado derecho. Fujita, cae Fujita. Hay lateral para el conjunto japonés. Se va a terminar el partido. Estábamos ganando tranquilos. Pero bueno, avanza la pelota del conjunto japonés. Recupera Paraguay. Opa. Se terminó el partido. Qué sabor amargo. Qué pena este empate. Estábamos ganando y mirá dónde nos empatan. Acabamos de... A ver, para mí se siente como que perdimos, ¿eh? Aunque empatamos, se siente como que perdimos. ¿Por qué? Porque teníamos todo el resultado a nuestro favor. Después, una mala salida del portero. Hay que ser sinceros, ¿eh? Muy mala salida de Gatito. Fue... Mira. No. La respuesta muy floja, pero, insisto, desde el sector derecho hicieron lo que quisieron durante toda la noche. Y el último centro fue desde la derecha. Una lástima. Sí, porque además de empatar el partido, justamente nos quedamos sin avanzar
en ese puntaje que queremos. Porque ganando el partido hubiésemos hecho esa tarea. Esa tarea la hubiésemos tenido por cumplida y no se dio. O sea, no avanzamos en eso y estaba ahí. Pero me preocupa que cuando tantas veces te hacen algo en un partido y no se puede corregir eso. El sector derecho del ataque de Japón hizo lo que quiso durante todo el partido. Muy malo, Junior. No. Y esta no salida de Gatito, la verdad que yo en el primero la verdad no le culpo. Me parece que hay algo de mala suerte, porque fue una tajada fenomenal a un tiro que iba al ángulo y bueno, la pelota después cae adentro. Pero en esta salida o no salida para el segundo gol, sí me pareció muy flojo eso de poner nomás la mano. Pero una lástima. Igual me dejó una buena imagen la selección paraguaya. Hasta el último minuto me pareció una selección que tuvo prestancia, que se plantó bien en la cancha, que jugó bien al fútbol, que trató bien a la pelota, que tuvo alternativas, que tuvo variantes. Faltan cosas, lo dijo el propio profesor Alfaro, pero creo que vamos por buen camino. La verdad, me parece que si llegan todos en un buen momento al Mundial, si llega cada uno en su mejor momento, yo creo que vamos a poder competir en el Mundial. Solamente el hecho de ir para estar ahí, igual es lindo, ver la tricolor ahí, igual es una sensación muy linda, pero yo ya quiero ir a competir, no solamente a participar. Franco da Rosa. Tristísimo el empate. Yo le quería defender a Gatito, pero después de lo de hoy creo que estos errores no se pueden cometer en un mundial. No podés terminar empatando un partido así, no podés dar 2 goles. Y esto en un mundial no se perdona. Acá sí, en el mundial ya no. Hay que ver qué se baraja, qué opciones tenemos. ¿Contra Corea va a jugar Gil? Yo ya estoy segurísimo. Espero que sí, para que le dé oportunidad al portero paraguayo. Pero bueno, triste sinceramente, porque estábamos ganando, tranquilos, ganando el partido 2-1, bien golazo de Diego, y después los regalos, hay que ser sinceros, los regalos de Gatito. El primero no le doy tanta responsabilidad a Gatito, son cosas que pueden suceder. Hizo bien el gesto, solamente que la pelota quedó y de vuelta bajó y ingresó a las redes, pero esta salida, hermano, pon el cuerpo, rompe todo lo que hay que romper, pero defendé la pelota y no puedes sacar con una manita así. No puede ser. Una falta de acción de parte de Gatito en el segundo gol. Pero bueno, en instantes a las 1 vamos a estar con el programa. Vamos a estar hablando de los pormenores, agradeciendo a toda la gente que estuvo con nosotros acompañándonos en esta transmisión. Gracias por todo. Nos vemos a la 1 con más de Pasión Estudio. Chau.